Este módulo número 3 habla del impacto metabólico del sistema intrauterino del levonorgestrel en la paciente con condiciones médicas especiales, refiriéndonos directamente a la paciente con riesgo cardiovascular. Básicamente, aquí un segundito. Ok. Toca declarar, por supuesto, que como conflicto de interés recibo remuneración por esta conferencia por parte del laboratorio Bayer. Sin embargo, los conceptos emitidos en esta charla son propios y corresponden a la revisión del tema basado en la literatura médica y la evidencia científica disponible. De igual manera, la información acá contenida no soporta o recomienda el uso de productos que no estén con una indicación aprobada. En nuestro contenido que vamos a tocar a continuación, vamos a hablar del sistema intrauterino de levonorgestrel en pacientes con diabetes, en pacientes obesas con riesgo cardiovascular, en algunas pacientes con antecedente de trombosis y diferente al riesgo cardiovascular, como se había dicho desde el principio en la presentación del programa, íbamos a tener unas pequeñas diapositivas sobre la relación del uso del sistema intrauterino de levonorgestrel y el cáncer de seno, y aclarar algunas preguntas que se han suscitado a raíz de las dos presentaciones anteriores. Al final tendremos un par de casos clínicos y, por supuesto, una sesión de preguntas o bien de aportes o interacción que tengamos entre todos los colegas para aclarar algunos temas seguramente. Entonces, cuando hablamos de pacientes con diabetes mellitus, nos referimos básicamente a un grupo de pacientes que per se tiene unos factores de riesgo que la condicionan no solo a su situación metabólica, sino un riesgo cardiovascular innato, siendo que muchas de ellas cursan con algunas comorbilidades, como la obesidad, como la hipertensión y como los trastornos de los lípidos, las dislipidemias. Entonces, en este grupo de pacientes, la anticoncepción muchas veces sigue siendo limitada y cuando uno revisa algunos estudios clínicos se da cuenta que en el grupo de pacientes con diabetes, muchas veces que se le ofrece contracepción dentro de los programas institucionales, muchas optan por métodos no hormonales e incluso por esterilización tubárica. Y en estos estudios, cuando se habla con las pacientes, muchas veces dicen que el médico no ofreció otra alternativa o que sencillamente de pronto esa fue la alternativa que le ofrece. Y es que de pronto en nuestras instituciones está arraigado el concepto de que probablemente algunos métodos hormonales pueden tener un impacto sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces sigue siendo el uso en este grupo de pacientes eh, limitado, la anticoncepción, ya que como nos tenemos incluso como médicos algunas dudas sobre los efectos metabólicos que puedan tener los anticonceptivos, en este caso el dispositivo de levonorgestrel, sobre los lípidos, los carbohidratos, o incluso dudas sobre los efectos vasculares que pueden tener los métodos contraceptivos. Sin embargo, cuando lo analizamos desde otro punto de vista, los riesgos de un embarazo no planeado en una paciente con diabetes no controlada son muy altos para la morbilidad y mortalidad materna y fetal. Entonces, este grupo de pacientes, lo peor que les puede pasar es, en una diabetes no controlada, quedar en un embarazo. Entonces, a este grupo de pacientes, sin duda, eh, tampoco es que la vea uno frecuentemente en la consulta ni vaya a ser la paciente que tiene 5 o 6 embarazos. Este grupo de pacientes probablemente va a requerir entonces métodos de alta eficiencia, alta eficacia anticonceptiva a largo plazo en cuanto a su acción y que sean seguros para su condición clínica. Cuando revisamos los Standards of Medical Care in Diabetes que se publica anualmente, vemos que en una de las recomendaciones a nivel institucional para todos los equipos que hacen contracepción es iniciar desde la pubertad a todo este grupo de pacientes con diabetes una asesoría preconcepcional dentro del cuidado rutinario que deben tener para su enfermedad. Debe orientarse en planificación familiar a utilizar un método contraceptivo muy seguro
y solo embarazarse hasta cuando ellas tengan un control óptimo de los niveles de glicemia, sabiendo que este, si no es el único, es uno de los pilares más importantes para tener en cuenta y reducir el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Importante la recomendación con un nivel de evidencia B o un nivel de recomendación B es que la hemoglobina glicosilada sea menor a 6.5% para iniciar un embarazo con seguridad de que no va a tener o va a tener un menor riesgo de todas estas complicaciones. Y es que cuando vemos eso, aunque no sea el objetivo de la charla, solo para darnos cuenta cómo afecta la diabetes al embarazo, vamos a tener una serie de efectos maternos como preeclampsia, una serie de efectos como la embriopatía diabética, parto prematuro, óbito fetal, macrosomía y toda una serie de complicaciones neonatales, dentro de las cuales la hipoglicemia, con un 26% de riesgo, 26 veces más de riesgo relativo de desarrollarla que en pacientes o en neonatos hijos de madres sin diabetes. Entonces vemos que todos los riesgos relativos son 2.5 a 4.5 veces más de complicaciones tanto maternas, fetales y neonatales. Así que esa es la importancia que debemos enfocar a nuestra paciente en que use un método de alta eficiencia anticonceptiva. Y cuando vemos este grupo de pacientes según las guías de elegibilidad anticonceptiva de la OMS, aquí ubicamos a nuestro dispositivo de levonorgestrel y vemos que es un método seguro para responder una de las preguntas importantes. ¿Qué pasa con aquella paciente que tiene antecedente de diabetes gestacional y en el posparto queremos utilizar un método contraceptivo efectivo? El dispositivo levonorgestrel tiene un nivel 1, en una categoría 1, que no tiene ninguna contraindicación, y de hecho este grupo de pacientes tiene diabetes solamente en el embarazo. Si bien es cierto, tiene un riesgo aumentado de desarrollar diabetes mellitus posterior, pues serán sus controles rutinarios cada 3 años, como lo indican las guías, pero no hay ninguna contraindicación para usarlo. De igual manera, no hay contraindicación cuando la paciente tiene una diabetes tipo 1 o 2, insulino requiriente o no. Y aquí el grupo se diferencia mucho es cuando la paciente tiene complicaciones derivadas de la diabetes, nefropatía, retinopatía proliferativa, neuropatía diabética u otra enfermedad vascular o una diabetes de larga data, donde todos los anticonceptivos que contienen estrógeno están contraindicados o tienen una restricción. Y de hecho, incluso la inyección de acetato de hidroxiprogesterona tiene también una categoría 3 de elegibilidad. Entonces vamos a mirar cómo se comporta el dispositivo levonorgestrel en este grupo de pacientes. Y aquí hay un estudio donde compara muchos métodos anticonceptivos, pero nos vamos a guiar no en los combinados, sino acá cuando comparamos la T de cobre con el dispositivo levonorgestrel en pacientes tanto diabéticas tipo 1 o 2 a 12 meses de seguimiento en los niveles de hemoglobina glicada. Entonces, en este grupo, si vamos viendo la línea de base, todos los valores, 7.8, 7.7, 7.6, etcétera, cuando los miramos a los 12 meses, no vamos a tener ningún tipo de diferencia significativa, son valores muy similares, tanto en las pacientes usuarias de la T de cobre como en las pacientes usuarias del dispositivo de levonorgestrel. Este estudio también mira, aparte de que no hubo ese cambio, tampoco hubo cambios en los requerimientos de insulina en las pacientes durante este periodo de observación, que es de un año. Es poco probable que encontremos entre la literatura de estudios que vayan más allá de un año cuando son prospectivos para evaluar las pacientes, sobre todo con este grupo de comorbilidades, pero sí nos muestra algunas situaciones interesantes. Los estudios se combinan y generalmente no solo impactan o no solamente tienen en cuenta un factor a evaluar, sino varios. Entonces, este estudio, de paso, evaluó también algunos índices de las variables hemostáticas como protrombina, fibrinógeno, tiempo de trombina, el TPT y la antitrombina 3, la actividad, encontrando que no hubo diferencias significativas ni en las usuarias de la T de cobre ni en las usuarias del dispositivo levonorgestrel en estas variables de hemostasia, lo cual pues, nos abre un preámbulo para algo que vamos a tocar adelante en cuanto al riesgo trombótico. De igual manera, aquí se ven estudios prospectivos aleatorizados como este, en cual evaluamos pacientes exclusivamente con diabetes tipo 1. Este grupo de pacientes se comparó también
usuarias del sistema del endoceptivo con la T de cobre. Son pocas las pacientes en cada grupo, es cierto, pero lo que logran evaluar en el tiempo son los niveles de insulina en ayunas, que no cambian, comparando los dos métodos en un periodo de 12 meses, y también en un periodo de 12 meses ellos evalúan la hemoglobina glicosilada, que no tiene cambios cuando comparamos T de cobre con endoceptivo. Entonces no hubo cambios significativos ni en la glicemia en ayunas, ni en la hemoglobina glicada de estos pacientes, y tampoco en los requerimientos de insulina. No presento aquí el gráfico, pero no hubo tampoco ningún tipo de cambios. Este es uno de los estudios más clásicos de la doctora Roboskaya en la Universidad de Moscú, en los cuales pues se citan muchos de los artículos porque fue uno de los primeros estudios realmente utilizando pacientes que tuvieran diabetes. Cuando nosotros vemos varios estudios evalúan el uso del endoceptivo en pacientes sanas y comparan los niveles metabólicos, los niveles de lípidos, de carbohidratos, etcétera, pero no en pacientes realmente con diabetes. Entonces, esto fue uno de los primeros estudios que comparó este tipo de pacientes. Más adelante vemos algunos tipos de estudios donde hablan de pacientes perimenopáusicas. Este grupo de pacientes que eran las mayores usuarias del endoceptivo en ese momento, con diabetes tipo 1 y 2, tuvo un efecto neutro. No hubo ninguna alteración sobre los índices que medían el metabolismo de carbohidratos, lípidos, coagulación y fibrinólisis en las cohortes de pacientes estudiadas. Y obviamente, cuando los comparamos con el efecto de otras progestinas, no podemos generalizar que todas las progestinas van a tener el mismo efecto. Y en el grupo del dispositivo de Levonorgestrel, el punto a favor del que habla este estudio es precisamente lo que hablábamos en la primera sesión de charlas, donde su dosis baja mantiene el efecto contraceptivo, y esa dosis baja es uno de los factores que explica el poco efecto que tenga sobre el impacto metabólico de las pacientes. En otro de los estudios, este es el estudio que, si bien es retrospectivo, es el estudio con mayor número de pacientes a la fecha y evalúa 115 pacientes con diabetes de tipo 2, en cuales hacen un análisis retrospectivo de mucha serie de variables que no pretendo que podamos ver aquí, pero incluye pacientes con complicaciones serias de la diabetes, como vasculopatía, nefropatía, retinopatía, y en los grupos que comparan los niveles de hemoglobina glicada en las pacientes no establecen unos niveles significativos, no hay ningún cambio. Entonces, a pesar de las limitaciones de este estudio por ser retrospectivo, eh, demuestra que el dispositivo de levonorgestrel es un método seguro y efectivo también en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En final, en cuanto a la diabetes, existen muchas limitaciones para el uso de anticonceptivos en estas pacientes, y uno de los temas, lo comentábamos en la charla pasada, y es que el endocrinólogo muchas veces se encarga de decirle a la paciente no puede tomar o no puede usar ningún método contraceptivo hormonal. Y en ese caso nos dejan una posición bien difíciles a los grupos institucionales que hacemos anticoncepción. Y en este caso yo pienso que se deben establecer conductas institucionales, o se debe socializar muchos de los conceptos para no entrar precisamente en esta disyuntiva con las pacientes y ponerlas a ellas en una duda sobre el método a usar. Este grupo de pacientes, precisamente a raíz de esos comentarios, optan por métodos no hormonales, siendo que el dispositivo levonorgestrel ha demostrado una alta tasa de satisfacción y de continuidad en el uso en las pacientes, y sabiendo que es un método seguro en cuanto al perfil metabólico de las pacientes diabéticas a largo plazo, debería considerarse como un anticonceptivo de primera línea. En otras pacientes con riesgo cardiovascular, sin duda, vamos a analizar otros factores como la hipertensión, como la obesidad, como la dislipidemia. Entonces, en este grupo de pacientes hipertensas, miramos las guías siempre referidas de elegibilidad anticonceptiva de la Organización Mundial de la Salud, y vemos que en aquellas pacientes, pues con un control adecuado de la hipertensión, de la tensión arterial, pues probablemente no tengamos mayores problemas en utilizar alguna serie de métodos. Vemos que aquellos métodos que contienen estrógenos tienen un grado de elegibilidad 3 y 4, debido a que este grupo de pacientes, por supuesto, cursa con un alto riesgo de complicaciones vasculares, no solo venosas, sino principalmente arteriales. Entonces, ese es el motivo por el cual están categorizados como 3 y 4, y lo mismo que
la inyectable de medroxiprogesterona, sobre todo en aquellas pacientes que tienen una hipertensión severa o que ya tienen un compromiso vascular precisamente por el impacto que tiene sobre los lípidos y el impacto que tiene sobre el riesgo trombótico a nivel arterial. Cuando nosotros comparamos el dispositivo de levonorgestrel, vemos que tiene una categoría considerada sin ninguna restricción en aquellas pacientes hipertensas y una categoría 2 en aquel grupo de pacientes con hipertensión severa y vasculopatía. Cuando nosotros vemos por qué la Organización Mundial de la Salud, tanto en diabetes como en hipertensión, da un riesgo 2, un grado de elegibilidad 2, es básicamente por el riesgo teórico que pudieran tener eventualmente las progestinas en las vasculopatías. Pero precisamente para eso es la revisión y para eso es los artículos y los metaanálisis que vamos a ver a continuación, donde vamos a evidenciar si es cierto o no que este tipo de progestinas pueden tener algún riesgo sobre estos eventos cardiovasculares. En cuanto a pacientes con obesidad, vemos que tampoco tiene una contraindicación. Hay que analizar que cuando se refiere a obesidad solamente estamos hablando de qué impacto podría tener en el peso corporal. Hay algo que no voy a evaluar ya que fue tocado en la primera charla que revisamos hace 15 días. De igual manera, en pacientes con dislipidemias no tenemos una contraindicación para utilizar el dispositivo y tiene un grado de elegibilidad 2 por la OMS. También es cierto, y no siendo el motivo de la charla, vamos solamente a pasar esta diapositiva para recordar que un embarazo no planeado y en una paciente hipertensa crónica no controlada también conduce a una serie de comorbilidades, siendo casos muy severos como preeclampsia, accidentes cerebrovasculares, edema pulmonar, falla renal. Son complicaciones serias a nivel materno, eventualmente también a nivel fetal y neonatal, como lo vemos aquí en la revisión del boletín práctico de ACOG que se hizo en enero de 2020. ¿Qué vemos entonces en este grupo de pacientes? Vamos a revisar artículos como la eficacia y la seguridad del dispositivo de levonorgestrel en pacientes con enfermedad cardiovascular. En este artículo del doctor Ueda, Universidad de Kioto, ellos engloban varios pacientes y extienden su uso o revisan el uso que ha tenido el dispositivo levonorgestrel en 34 pacientes con cardiopatías, que si bien es cierto la mayoría son arritmias, también hay grupos de pacientes en categorías 3 y 4, dos pacientes con hipertensión pulmonar, con reemplazo valvular protésico y uso de warfarina, donde evalúan en un periodo de un año si estas pacientes han tenido una mayor comorbilidad o un evento cardiovascular adverso, siendo que no son pacientes sanas, sino que son pacientes todas con una enfermedad cardiovascular conocida. Entonces es muy importante, ya que no evalúa pacientes sanas, sino pacientes que tienen cardiopatías y problemas cardíacos serios. Entonces existen tres cosas que nos podrían causar a nosotros una duda en este grupo de pacientes con una condición cardíaca. Primero, ¿habrá algún efecto sistémico de las progestinas que pueda empeorar el riesgo cardiovascular? Pues los estudios que se han hecho de pacientes sanas no muestran una alteración en los parámetros eh, metabólicos de riesgo cardiovascular. Vamos a ver ahorita los siguientes estudios, a ver qué dicen de las pacientes que per se ya tienen un riesgo cardiovascular. No es usual que para estudios tomemos pacientes obesas, diabéticas, hipertensas, sino tratamos de siempre tomar pacientes sanas. Entonces, la importancia de estos estudios es evaluarlo en pacientes que ya tienen una condición. Lo otro es el riesgo de endocarditis. Bueno, es una inserción de un dispositivo que puede tener un efecto ascendente en integrar bacterias a la circulación. ¿Qué efecto podría tener? En este grupo de pacientes no se presentó ningún evento de endocarditis. Ellos en la literatura prácticamente hay pocos casos en los que se ha presentado una endocarditis, uno de ellos es una tetralogía de Fallot, pero sí recomiendan que en pacientes con válvula mecánica, cardiopatía congénita o enfermedad valvular adquirida, tengamos la precaución de hacer una profilaxis antibiótica, que bien puede hacerse con ampicilina, con cefalosporinas, con ampicilina gentamicina, vancomicina, dependiendo del caso,
Y esa prevención antibiótica pues nos servirá para evitar este potencial riesgo. Entonces nos queda este último. ¿Qué tal en estas pacientes, por ejemplo, con una hipertensión pulmonar o con una condición como un bloqueo de rama o un bloqueo sinoauricular, hacer un efecto vagal durante la inserción? Podría ser de riesgo y ellos de las 34 pacientes tuvieron una paciente que hizo un efecto vagal y de ahí en adelante, pues su recomendación es básicamente a este grupo de pacientes que pueden el efecto vagal desencadenar una hipotensión severa o una bradicardia severa con repercusión en su condición, hacerlo bajo anestesia o bajo sedación. Y con eso se evita el efecto vagal. Entonces, en este grupo, en este orden de ideas, este es uno de los estudios más grandes, prospectivo aleatorizados, y tiene 92 pacientes. Sin embargo, son pacientes sin comorbilidades. En este grupo de pacientes, que es uno de los estudios iniciales grandes en este aspecto, se evaluaron los cambios que podían tener en el perfil lipídico, que es uno de los riesgos potenciales que podíamos, o las dudas que teníamos con las progestinas. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos aquí? Si bien es cierto, se evaluaron las pacientes en 12 meses, a los 6 meses algunas pacientes mostraban una disminución en la HDL, pero también mostraban una disminución en el colesterol total, mostraban una disminución en las LDL. Entonces, el impacto al final, cuando comparamos una reducción en las HDL, pero también en el colesterol total, no se nos afecta el índice. Y lo mismo si bajamos las LDL y el colesterol total, no se nos afecta el índice. Y básicamente estos índices son los principales marcadores de riesgo para enfermedad coronaria. Entonces, en este grupo de pacientes podemos concluir que el dispositivo levonorgestrel no afecta el perfil lipídico y no parece tener un impacto en el riesgo cardiovascular. Desafortunadamente, todos estos estudios miden son parámetros de laboratorio, ya que medir un impacto, como por ejemplo un infarto o eventos trombóticos, etcétera, muchas veces son cortos los tiempos en que se evalúan las pacientes, son grupos de pacientes reducidas y son grupos de pacientes jóvenes, usuarias de un dispositivo para contracepción, en los cuales un evento cardiovascular es poco probable, aún sin el uso del aparato. Entonces vemos este otro artículo donde ya hay un factor de riesgo, un grupo de pacientes. Y la mayoría de pacientes, si lo vemos en sus criterios de exclusión, excluyen pacientes obesas. Entonces, este grupo de estudio tiene mucha importancia porque no está evaluando solamente el efecto metabólico de estos marcadores en pacientes sanas, sino ya en pacientes obesas que de por sí cargan un riesgo cardiovascular intrínseco. Este grupo de pacientes fueron evaluadas para circunferencia abdominal, peso, índice de masa corporal. Es muy importante aquí analizar hipertensión, fueron analizadas en cuanto a la tensión arterial, obviamente el perfil lipídico, los niveles de glicemia e insulina en ayunas y el índice HOMA, tanto para resistencia a la insulina como para función pancreática de los islotes beta. Es un estudio prospectivo no aleatorizado y obviamente es un estudio bastante limitado por el número de pacientes que utilizaron el sistema de liberación de levonorgestrel intrauterino. Este grupo de pacientes, si bien es cierto, aquí mostró básicamente un pequeño incremento en los niveles de glicemia en cuanto a las pacientes que usaron levonorgestrel, el dispositivo, y en aquellas que utilizaron un implante subdérmico, comparados con aquellas de métodos no hormonales. Ninguno de los dos fue significativo y ninguno de los niveles de glicemia estuvo por encima de los niveles normales en ningún momento. Sin embargo, el Mirena en estos casos mostró unos niveles menores que aquellos mostrados por el implante subdérmico. Entonces, el leve aumento significativo no es comparable con otros estudios, no es demostrado en otros estudios, no lo consideran significativo. Y no hubo ningún impacto en ninguno de los otros parámetros, incluso en algunos parámetros hubo alguna mejoría en las usuarias de estos métodos, pero la mejoría se atribuye a los estrictos controles de dieta que tienen estas pacientes. Lo mismo vemos en este estudio aleatorizado en 106 pacientes obesas, y este es un estudio muy importante con un seguimiento a 12 meses, comparando el dispositivo levonorgestrel y otros métodos contraceptivos, métodos no hormonales,
y en este caso incluso tuvieron algunos efectos benéficos sobre disminución del índice de masa corporal, de la cintura y disminución incluso en los niveles de glicemia en estas pacientes usuarias. Pero realmente el impacto importante es que a pesar de evaluar todos estos parámetros no hubo ningún impacto ni en los lípidos, ni en la tensión arterial, ni en algunos marcadores que ellos utilizaron indirecto para mirar el riesgo de enfermedad arterial, como son la dilatación de la arteria braquial, la medición de la rigidez de las carótidas, etc. Entonces, básicamente ellos concluyen en este estudio, que es el más grande realizado en pacientes obesas con, con esta medición de riesgo de estos parámetros, que estas variables subclínicas durante el seguimiento a 12 meses en pacientes obesas, cuando se compara con las usuarias de métodos no hormonales, no hay ninguna diferencia significativa. Y que los resultados son muy alentadores, ya que pocos estudios se realizan en pacientes obesas que realmente tienen un riesgo cardiovascular elevado para demostrar como este que no se ve ningún impacto en estos marcadores subclínicos. De igual manera, esto es otro grupo de pacientes en que si bien es cierto, la indicación del dispositivo no fue para anticoncepción, sino para menorragia, se hizo un seguimiento a 10 años. Entonces, el estudio este finlandés que más largo hace un seguimiento del grupo de usuarias de dispositivo levonorgestrel y compara 110 pacientes usuarias con 111 a las que se le hizo histerectomía en el manejo del sangrado menstrual abundante para demostrar lo mismo. No hubo ningún cambio, la P no fue significativa ni en los índices de lípidos, ni en la tensión arterial, ni en el peso corporal o la circunferencia abdominal. Entonces, esta última diapositiva del tema riesgo cardiovascular habla de un grupo de pacientes en los que preguntamos si las progestinas tienen algún impacto entonces en aumentar el riesgo trombótico y no están utilizando pacientes sanas. Aquí lo evalúan en pacientes con trombofilia o con tromboembolismo venoso previo. Y este estudio es una cohorte prospectiva de 45 pacientes en las cuales eh, eh, se hizo unos marcadores también, tensión arterial, índice de lípidos, glicemia y peso e índice de masa corporal. Y estos riesgos fueron valorados viendo que no había un aumento o un cambio en los marcadores de riesgo vascular durante los 12 meses de seguimiento. La P no fue significativa en estos casos, simplemente incluso una ligera variación en el índice de masa corporal. Eso en pacientes de trombofilias o enfermedad tromboembólica. Y ya varios estudios preliminares han demostrado que no se evidencia una mayor tasa de recurrencia de tromboembolismo venoso con el uso del endoceptivo, uno de los estudios más importantes del EMUAN, que es una corte importante en la Universidad de Lyon. Entonces, cuando revisamos, puede aumentar el riesgo trombótico en este grupo de pacientes con enfermedad cardiovascular. Pues definitivamente, en todas las revisiones vemos que aún en pacientes con un riesgo mayor de tromboembolismo recurrente o aún en pacientes con tratamiento anticoagulante agudo y que ya han tenido episodios previos, el dispositivo de levonorgestrel muestra un alto índice de seguridad en, eh, en que no tiene un aumento en el riesgo trombótico venoso de estas pacientes. Finalmente, aquí en estos 5 minutos adicionales que me quedan del tiempo, vamos a hablar algunos aspectos del cáncer de seno. Las preguntas que nos hemos venido haciendo básicamente corresponden con: ¿puede el uso del sistema intrauterino de levonorgestrel aumentar el riesgo de cáncer de seno en una paciente sin antecedentes previamente sana? ¿Puede usarse el dispositivo levonorgestrel en aquellas pacientes que nos refieren un familiar en primer grado, madre o hermanas que hayan padecido cáncer de seno? ¿Qué hacer con una usuaria del endoceptivo a quien se le diagnostica un cáncer de seno? Y por último, ¿puede usar el dispositivo de levonorgestrel en pacientes que tengan un antecedente de cáncer de seno? Entonces, lo primero que tenemos que empezar a mirar y que nos da alguna parte de respuesta son las guías de elegibilidad anticonceptiva. Yo pienso que para la
cuando se hace medicina institucional, la recomendación es precisamente hacer estos grupos de trabajo donde podamos llegar a un acuerdo, revisando obviamente la literatura y evaluando los niveles de evidencia entre las diferentes especialidades. En el riesgo cardiovascular no es infrecuente que dentro del hospital tengamos pacientes que lleguen y nos digan: doctor, es que el cardiólogo me dijo que no podía usar ningún método hormonal. O que hablar del endocrinólogo, y yo creo que el que más es el hematólogo. Siempre, sin contar neurólogos, reumatólogos, usted siempre encuentra muchos otros colegas de otras especialidades que pronto, en un afán de tener un control adecuado de su condición, tienen un concepto del riesgo de las hormonas sobre la trombosis, el riesgo hormonal sobre el metabolismo, el riesgo hormonal sobre el riesgo cardiovascular y claro que el riesgo hormonal sobre el cáncer de seno. Entonces tienen algunos conceptos que a veces emiten esta frase lapidaria que es: usted no puede utilizar ningún método anticonceptivo hormonal. Llega la paciente a nosotros y ya vamos con un tema educativo muy difícil de convencer a la paciente de que puede usar un método hormonal. Entonces, muchas veces en algunas pacientes ha tocado acercarse acá al computador, explicarle de qué se trata esta tablita de la guía de elegibilidad anticonceptiva de la Organización Mundial de la Salud, explicarle si el método está o no recomendado, si tiene o no una aceptación, si puede o no usarlo, pero evidentemente sería más académico dentro del ámbito institucional, dentro de los grupos que hacen anticoncepción, invitar a los otros colegas implicados, endocrinólogos, reumatólogos, internistas, cardiólogos, etcétera, a que en una jornada hagamos una revisión y puntualicemos algunos conceptos como para unificarlos y no poner a la paciente en un tema dubitativo que puede acarrearle un embarazo no deseado, complicando su condición. Entonces, cuando hablamos de cáncer de seno, vemos aquellas pacientes que tienen condiciones benignas del seno o aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de seno. Según la guía de elegibilidad, no tienen contraindicación para el uso de un dispositivo de levonorgestrel. Esto nos respondería la pregunta clara de que una paciente que tiene un cáncer de seno actualmente, o una paciente usuaria de levonorgestrel a quien se le diagnostica un cáncer de seno, probablemente este no es el método indicado. Ahí sí definitivamente no usamos ningún tipo de método hormonal y en ese grupo de pacientes está indicado retirarlo. Hace un par de años tuve una paciente a quien le coloqué un dispositivo levonorgestrel en un posparto y en el año siguiente o dentro de los meses siguientes, no, fue un año siguiente, un control rutinario, tenía 42 años y le ordené una mamografía y apareció un cáncer de seno confirmado en el cual pues, nos tocó hacer el retiro del endoceptivo. Lo mismo en aquella paciente que ya tenga un antecedente de cáncer de seno, aunque esté libre de enfermedad por más de 5 años, etcétera, sigue de pronto siendo los métodos hormonales, el riesgo puede superar el beneficio según la guía de elegibilidad anticonceptiva y no sería una indicación colocarlo. Pero cuando analizamos la paciente que nos puede preguntar: doctor, ¿y este método, este dispositivo me podría causar más adelante un cáncer de seno? Esta es una de las revisiones actuales, 2021, donde es un metaanálisis que recoge 4 estudios, 2 de cohorte y 2 de casos y controles, pero que estamos evaluando 145.000 casos y acá 42.000, más de 45.000 casos, donde el riesgo relativo en los estudios de cohorte fue de 0,93 y el riesgo relativo en los estudios de casos controles 1,07. Luego no se observó un incremento en el riesgo de cáncer de seno en las usuarias de levonorgestrel. Acá en este punto quiero mostrar que a pesar de que han salido algunos estudios donde dicen que incrementa levemente el riesgo, ha tenido muchas críticas porque introdujeron estudios de unos diseños dudosos de pacientes usuarios incluso de levonorgestrel para terapia de reemplazo hormonal en conjunto con estrógenos y que obviamente no tienen un impacto en la pregunta que deberían responder. De igual manera, hay algunos artículos que, si bien
la indicación es complicada. Han usado el dispositivo de levonorgestrel en pacientes con cáncer de seno, usuarias de tamoxifeno, para disminuir el riesgo de hiperplasia endometrial, pólipos endometriales e incluso cáncer de endometrio. Y cuando ellos analizan si hubo más recaídas o más muertes en este grupo de usuarias de levonorgestrel, no encontraron ninguna diferencia con aquellas que no usuarias. Entonces, no hubo diferencias significativas, pero la conclusión más interesante en esta revisión sistemática de la literatura es que a pesar de que el endoceptivo ha sido utilizado en este grupo de pacientes con cáncer de seno, en manejo con tamoxifeno para prevención de patología endometrial, no se puede hoy en día definir qué relación tiene ese beneficio endometrial con el riesgo que tiene o efecto adverso para el seno, y tampoco qué grupo de pacientes sería la más apropiada para recibir este tratamiento. Entonces, esta indicación está por fuera de la etiqueta. Llama la atención es que no obtuvieron en ninguno de los estudios mayor mortalidad o mayor tasa de recaída, pero no es una recomendación para usar como tal. Entonces, a continuación, y cumpliendo con el tiempo, pasaríamos a los casos clínicos. Si está de acuerdo, Camilo, no sé si queremos hacer un pare y hacer preguntas, o resolvemos los casos clínicos y posteriormente las preguntas. Yo creo, Elkin, que continuemos con los casos clínicos en aras del tiempo. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, este es nuestro primer caso clínico. Mujer de 35 años, soltera, gesta 0 para 0, menstruaciones regulares o ciclos regulares, contadora pública, quien tiene un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 de la pubertad en manejo con insulina, ha tenido un pobre control de su glicemia debido a irregularidades en la aplicación del medicamento, tiene una hemoglobina glicosilada actual de 8.5, por lo que su endocrinólogo le indica un ajuste con dosis más elevadas de insulina. Sin embargo, en el control por nefrología se advierte la presencia de progresión en la proteinuria, y se le hace un diagnóstico actual de nefropatía por diabetes. La paciente no tiene deseo de embarazo por su condición actual y quisiera planificar con un método seguro a largo plazo. Sin embargo, su médico tratante le sugiere planificar con un método no hormonal por los riesgos que tiene su condición actual con nefropatía. En esa paciente, que mientras digo algunas cositas, se pueden volver a leer el caso o lo podemos devolver en caso tal de que así lo requieran. ¿Cuál sería en este caso ficticio de los enunciados una mejor recomendación? O respecto a esta paciente, sería cierto que A, en efecto, por su riesgo de progresión a falla renal, es mejor no usar métodos hormonales. B, la mejor elección sería el uso de una T de cobre para no alterar sus niveles de glucosa. C, ofrecería asesoría a la paciente sobre el uso de métodos hormonales a largo plazo con seguridad para su condición, incluyendo el dispositivo de levonorgestrel. D, asegurar primero el control de sus niveles de glicemia antes de prescribir un dispositivo de levonorgestrel. Bueno, con respecto a esto, evidentemente la mayoría respondió la C, pero hay dos cositas aquí a tener en cuenta, o hay varias cositas, y es la siguiente. Bueno, la primera no le respondió nadie. En efecto, riesgo de progresión a fallas renales, mejor no usar un método hormonal. Pues no sería cierto, porque las progestinas pues hacen parte de métodos hormonales y ya vimos que no tienen contraindicación en aquellas pacientes con nefropatía. La mejor elección sería el uso de una T de cobre para no alterar sus niveles de glicemia. Pues si bien es cierto, usted puede utilizar perfectamente una T de cobre en esta paciente. Lo único es que la segunda parte no es correcta, debido a que dice para no alterar sus niveles de glicemia. Pues también es cierto que no vamos a alterar sus niveles de glicemia con el uso de un endoceptivo e incluso con el uso de progestina oral. Lo tercero es la mejor parte, porque pues si a ella le indicaron que no puede utilizar un método, es ofrecer una asesoría, como hablaba el doctor Luis Martín en la charla pasada, sobre el uso de estos métodos hormonales, explicarle la seguridad que tienen en un momento dado
mostrarles, si es el caso, la guía de la OMS y que por supuesto podemos incluir el dispositivo de levonorgestrel. Esta paciente se va a beneficiar de evitar un embarazo con 8.5 de hemoglobina glicosilada. Y en la última respuesta, pues asegurar primero el control de sus niveles de glicemia antes de prescribir un dispositivo de levonorgestrel. Pues si bien es cierto que todos queremos tener una paciente controlada, pues precisamente en este grupo de pacientes, mientras la controlamos, si no vamos a alterar sus niveles de glicemia, ya vemos cómo el uso del dispositivo de levonorgestrel no aumenta los requerimientos de insulina, no altera el perfil metabólico, lipídico ni glicémico, y en esta paciente simultáneamente no necesitamos esperar a que esté en una glicemia normal para colocar el DIU de levonorgestrel, debido a que su mayor riesgo es precisamente un embarazo en dicha glicemia no controlada. Con 8.5 de hemoglobina glicosilada, la posibilidad de embriopatía se aumenta por lo menos 4 veces. Muy bien, entonces ahorita podemos discutirlo si tenemos algunas dudas, y a continuación miramos este segundo caso clínico. Mujer de 33 años, casada, gesta 1 para 1, secretaria, con antecedente de una valvulopatía mitral reumática. Y recientemente durante los exámenes de rutina se encuentra una hemoglobina de 10.5 gramos por decilitro. No tiene deseo de embarazo y quisiera volver a planificar con un dispositivo de levonorgestrel porque lo usó hace 10 años en el posparto cuando no tenía la condición cardíaca y fue satisfactorio. Sin embargo, su cardiólogo le sugiere planificar con un método no hormonal o mejor consultar a un ginecólogo. En esta paciente, recordemos entonces valvulopatía mitral reumática con anemia y deseo de planificación. ¿Sería cierto o recomendable ahora por su condición cardíaca mejor no utilizar un método hormonal? B, le indicaría que no existe una contraindicación para el uso de Mirena, pero sería ideal colocar profilaxis antibiótica para su inserción. C, definitivamente desaconsejaría volver a colocar el Mirena y optaría por una T de cobre. O D, preferiría no usar un Mirena por el aumento de riesgo de trombosis que generan las progestinas. Entonces, bueno, estaba sencilla, evidentemente la respuesta B. No habría contraindicación para el uso de Mirena, como vemos, es una paciente con una valvulopatía mitral por una fiebre reumática, no hay ninguna contraindicación en ese caso para el uso de un endoceptivo, pero la sugerencia es que en ese grupo de pacientes cae colocar una profilaxis antibiótica para evitar el riesgo de endocarditis. Y en la otra que hubo alguna respuesta, solo un 3%, aumento del riesgo de trombosis de las progestinas. Recuerden que hablamos en este paciente que tendría un riesgo de trombosis por la válvula afectada, pues ya vimos cómo en pacientes incluso con trombofilia, con antecedente de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, el riesgo de la categoría de elegibilidad de la OMS es 2 para el endoceptivo Mirena. Entonces no habría contraindicación o no sería una causa válida o verídica para hacerlo. Bueno, después de haber entonces resuelto estas preguntas, doy por terminada aquí esta parte de la sesión. Agradezco mucho su asistencia, su presencia y su atención a la charla.